Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. El otro día hice un vídeo muy interesante, es este. En él te explicaba 7 formas de mejorar el engagement de las empresas en Instagram. Y hoy te voy a dar unos consejos para animar a tus usuarios a que generen contenido allí. Algo muy importante para mejorar el engagement. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En primer lugar, curioso, debes saber que solo 2 tipos de contenido de los usuarios en Instagram te serán útiles para mejorar el engagement. Estos son las publicaciones y los comentarios. Y es que aunque las stories con stickers de preguntas y encuestas pueden ser una forma rápida y fácil de escuchar opiniones de los usuarios, es mucho más difícil registrar las respuestas o compartirlas con los demás. En cambio, con las herramientas adecuadas, la API de Instagram te permite recopilar comentarios, publicaciones y los nombres de los usuarios asociados. Pero a lo mejor te estás preguntando, ¿qué es la API de Instagram? Pues bien, pese a que ya lo he explicado, aquí lo tienes en este vídeo, la API Graph de Instagram permite que las cuentas profesionales de Instagram, tanto para empresas como para creadores, utilicen una aplicación de terceros para administrar su presencia en Instagram. Por ejemplo, herramientas como HotSuite o Easy Promos utilizamos esa API para poder tener más información en Instagram. Y entre otras cosas, esta API se puede utilizar para obtener contenido multimedia, administrar y responder comentarios en dicho contenido, identificar el contenido multimedia en que te han mencionado otros usuarios de Instagram, buscar contenido multimedia con hashtags y obtener resultados y metadatos básicos de otras empresas y creadores en Instagram. En definitiva, la API está diseñada para los creadores y empresas en Instagram que necesitan estadísticas y control completo de todas sus interacciones en los medios sociales. Sabiendo esto, las stories son un recurso divertido si quieres impulsar el engagement a corto plazo, pero si quieres aplicar una estrategia en redes sociales a largo plazo y guiada por los datos, las publicaciones y los comentarios te darán mucha más información. Empecemos por los comentarios. Muchas marcas piden a los usuarios que etiqueten a sus amigos en los comentarios de las publicaciones, cosa que puede contribuir a atraer nuevas visitas. Pero puedes aprovecharlo para ir más allá y solicitar más información. Así que pregunta a tus seguidores cómo usan tus productos, qué piensan del último lanzamiento y por qué les gusta tu marca. Incluso puedes reclutar a tus seguidores como diseñadores de producto y como participantes de un focus group no oficial. Pero no perdamos de vista la realidad, y es que la verdad es que durante mucho tiempo muchas marcas e influencers hemos caído en el estilo de engagement, así decirlo, barato, que consiste en dame un me gusta y comparte. ¿O no es así? Esto significa que los seguidores no suelen estar acostumbrados a compartir contenido real y significativo. Así que para empezar, es posible que los usuarios necesiten un incentivo. Por eso, te animo a meterte de lleno en los sorteos y los códigos promocionales para animar a mejorar el engagement de tus seguidores. Por ejemplo, la marca de ropa ModCloth pidió a sus usuarios que compartieran sus propios diseños en publicaciones originales y ofreció un incentivo generoso, en proporción con el encargo, claro, la oportunidad de ganar una tarjeta regalo de $500. Mola, ¿no? Y al igual que los comentarios, las publicaciones creadas por los usuarios son una de las formas clave de que los usuarios generen contenido propio. Pero en relación con el contenido generado por el usuario, Instagram hizo un cambio muy importante en su API a finales del año pasado, como parte de su campaña constante para mejorar la privacidad y la calidad del engagement en las redes sociales. Eso también te lo expliqué en ese vídeo que te comentaba antes, o sea que lo tienes que ver. Pues bien, resulta que con la nueva API Graph de Instagram ya no se puede recopilar contenido a partir de los hashtags como se hacía y mucho anteriormente. Pero ojo, que eso no significa que se acabe el contenido generado por los clientes, por los usuarios, ya que, por ejemplo, se puede recopilar información si los usuarios utilizan mención más hashtags en su contenido. Y es que, como siempre, lo mejor es aliarte con Instagram.
no en su contra, ya que si haces las cosas mal, te pueden chapar la cuenta. Piensa curioso que una API más estricta es también una oportunidad de volver a demostrar que tienes una buena relación con tus seguidores y de que pueden confiar en ti. Además, se han renovado las apps que te permiten recopilar contenido de los usuarios con permisos actualizados y por lo tanto es posible que hasta puedas obtener más información contextual que antes, como por ejemplo direcciones de correo electrónico, pero todo de manera legal y acorde a las leyes de protección de datos. Al final, el tratamiento que hagas del contenido que generan tus seguidores es también una oportunidad de mostrarles respeto, que como siempre te digo, el cliente es lo más importante. Por lo tanto, asegúrate de que tus políticas de privacidad y datos estén actualizadas, se entiendan y sean justas. Y explica con claridad a tus usuarios cómo quieres usar su contenido. Sobre todo, anuncia a los ganadores de los concursos a tiempo y de manera transparente, ya que en Instagram se producen muchas promociones falsas y los usuarios se apresuran a denunciarlas en público. Y nada curioso, como conclusión, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué significa el engagement en Instagram? Pues para muchas marcas se trata simplemente de conseguir me gustas y seguidores, pero a estas alturas de la película eso ya no basta para una estrategia de marketing en Instagram. Piensa curioso que los usuarios están abrumados con contenido y es posible y hasta frecuente que alguien pueda hacerse seguidor, pero nunca más vuelva a ver tus publicaciones. Así que, ¿cómo puedes aumentar la visibilidad y mejorar el engagement de tus publicaciones? Pues bien, el algoritmo de Instagram premia las publicaciones en función del interés que despiertan, el tiempo que hace que se han publicado y la relación con los demás. Y es por eso que tienes que publicar contenido atractivo y con regularidad. Y lo más importante, tienes que promover una relación genuina con los usuarios online. Y por eso, en EasyPromos te ofrecemos soluciones orientadas a todo eso, a que mejores y consigas un engagement grande en redes sociales. Y sí, está claro, el engagement de calidad requiere más esfuerzo que el que se hace para obtener un me gusta o seguidores. Pero también aporta mayores recompensas. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, para no ser menos, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.